Con la otra base política que es la magisterial, pues vamos a conversar con el abogado de Vladimir Cerrón, el excongresista Josué Gutiérrez, respecto a todos los hechos que se han venido revelando en los últimos días, que no tiene que ver solamente con los dinámicos del sur, sino también con revelaciones hechas, en este caso, por el diario El Comercio, respecto a ingresos de dinero en cuentas bancarias de Vladimir Cerrón por montos realmente altos, y nadie se explica por qué no se continuó con una investigación de lavado de activos en Junín. Señor José Gutiérrez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. Rosana, muy buenas noches a ti, a tu equipo y a todo el pueblo peruano, como siempre gustoso de poder atender su invitación. ¿Usted también coincide con Vladimir Cerrón que esto es persecución política a pesar de todo lo que está saliendo a la luz? Yo creo que hay que rechazar todas las formas de instrumentalización de la información para fines de persecución, sobre todo a organizaciones políticas que han tenido tal vez la oportunidad de ser gobierno y de que ahora apuntan, digamos, a consolidar el sueño de millones de peruanos que han depositado una confianza. Y por eso es que hay que rechazar bajo todas sus formas esta insinuación de haber financiado la campaña con dinero ilícito, y eso no es así. Pero lo dicen colaboradores eficaces, señor Gutiérrez, o sea, no lo dicen los medios, lo dicen colaboradores. Ahí viene el tema, Roxana, y gracias por hacerme la pregunta muy puntual. No existe ninguna evidencia que haya podido, digamos, vincular la campaña de Perú Libre, porque esta fue financiada por los sectores organizados en cada uno de los pueblos del Perú. No se olvide que en primera vuelta ha sido una incógnita total, al punto que ni siquiera ha recibido la atención de los medios noticiosos aquí en la capital. Sin embargo, ha sido, creo que, muy importante la presencia de Perú Libre en los sectores fragmentados y fracturados por este sistema de gobierno que no llega. Pero usted me está dando una respuesta de análisis político, y yo le estoy preguntando por los temas judiciales y las revelaciones que están saliendo. Hay escuchas. O sea, ni siquiera es versión de parte de un colaborador eficaz, hay escuchas que hablan del dinero. Hay escuchas ilegales de más de 10.000, de más de 10.000, en el caso del señor Cerrón, hay más de 10.000 llamadas desde hace varios años, y donde se concluye que no existe ninguna conversación, ningún diálogo que pueda ser relevante. ¿De qué conversación me habla usted? Porque estamos hablando de las conversaciones autorizadas por el Poder Judicial para ser interceptadas para el caso de los dinámicos del centro. Ese es uno. Sí, así y es. En ese, y bajo ese expediente, hay conversaciones clarísimas donde se habla del dinero que va a ser llevado a hay dos fuentes de financiamiento: la mafia de los brevetes y los puestos de trabajo. ¿Para qué? Para ir a la campaña. Entonces, ¿en qué parte no estamos tan claros? No estamos claros en el sentido de la imputación directa al señor Cerrón. El doctor Cerrón tiene una conducta política de hace muchos años. Y es cuestionable que se diga del año 2013, cuando él no ejercía ninguna labor ni función pública, máxime su formación de profesional como médico, empieza con un movimiento económico de 20.000 soles. Y la pregunta es que dicen, mira, en el banco han depositado, según El Comercio, ¿no? En el banco han depositado 20.000 soles, él ha depositado a su cuenta, y no se explica de qué. O sea, al Comercio hay que decirle, todos los peruanos hay que decir, hoy día deposité 1.000 soles para tal cosa. Pero no estamos hablando de 20.000, usted ya le saltó de los dinámicos a otro tema. Lo que no hay que hacer es perturbar la acción de la justicia, porque se está instrumentalizando malamente al Poder Judicial, al Ministerio Público, y con las presiones que se exige, prácticamente los jueces, los fiscales y cualquier otro ente auxiliar, como en este caso que puede ser la Policía Nacional, no tiene otra conducta sino seguir el derrotero encaminado. Pero vamos con las cosas bien claritas, como estábamos diciendo, señor Gutiérrez. Un tema de esos dinámicos del centro, que ya hemos hablado de la mafia de brevetes y del otro, y de cómo se financiaba Perú Libre, del que se ha dicho en reiteradas oportunidades de parte del señor Cerrón: yo soy aquí la cabeza, yo soy el líder, yo soy la persona que sabe. Entonces no sabe lo que pasa en su partido. Eso por un tema. Por el otro, de los depósitos bancarios, no estamos hablando solamente de $20.000, estamos hablando de 1,5 millón de soles en diferentes bancos, y en los que hay ingresos incluso altísimos. Hay momentos en los que se deposita, pues bueno, usted dice 284.000, en otros 900.000, en otros 600.000. A ver. ¿Y por qué no preguntarse de dónde salieron esos fondos? Eso suena fuerte cuando es un solo movimiento, ¿no?
pero No, cuando son usted 3 entiende, depósitos. cuando usted entiende que su haber mensual supera los 15.000 soles, porque una cosa es como funcionario y otra cosa es como privado, Así es. ¿ok? Así Superas 15.000 soles. 14.300. En el año, bueno, pero supera largamente 15.000 soles. Para poner esa base como punto de partida. Si 4 años de gestión a 15.000 soles, ¿cuánto deberías haber bancarizado de manera natural? Pero de es manera un natural. ingreso. No, es que escuche, si son 180.000, pongamos 150.000 por año. En 4 años son 600.000. Si ese 600.000 yo lo saco y lo deposito a otra cuenta, va a aparecer 600.000 más. Va a aparecer aparentemente 1.200.000. No dice la información de manera tendenciosa, Sí. y yo sí le exhorto al comercio que diga de manera correcta si 1,5 millones se encuentra depositado en su cuenta, que es muy distinto. No, claro, es que como son que en distintos las bancos además, pero usted suma. Entonces, eso es tendencioso y eso es incorrecto. O sea, claro, se le lleva bajo ese escenario como si fuera una persona que nunca ha tenido ningún tipo de Pero ingreso, es que no cuando es es un público que más de 15.000 soles No es mensuales un es su haber solo- mensual. No es solo un solo paquete. Mire, ¿por qué? Porque estos 284.000 van a Interbank. ¿En qué año? 968 No, ¿en qué año? van al Scotiabank, creo, Interbank y al Continental. Estos son del 2020. I hear that's really bad for 2020. you. Hay uno Perfecto. 2020, This is en about distintos finding momentos. true love. Uno es el No, I mean the 30 de screen. junio Oh, y el otro these es el 3 Zenny de lenses, marzo, they por block the ejemplo. blue light. Y hay otro del 2018, que son 260.000. La investigación Pero fue además del 2013. me quiere hacer creer que todo el sueldo, los 14.300 que él está recibiendo, los guarda completamente para una cuenta de ahorros, los suma y los deposita y no vive de nada, porque él declara ante Contraloría que no ha tenido ningún otro ingreso como médico. Le indico, para precisar, desde el 2013 al 2020, tener movimientos económicos que pasan 1,5 millones, para mí, con todos los ingresos legales, que es de público conocimiento, debió ser inclusive más. Porque no se olvide usted que no se está hablando del ahorro. Distinto es hablar del ahorro. Otra cosa es movimiento económico y otra cosa es el ahorro. O sea, cualquier empresa, por más pequeña que sabe, desde el más pequeñito que está bancarizado, sabe que este día puede haber depositado 100 soles, al día siguiente 1.000, y al mes haber concluido una rotación de 30, 50.000 soles, pero no es su ahorro. Es una rotación que en finanzas se llama los flujos que uno tiene cuando ejercita a nivel de comercio, cuando necesita la labor monetaria. El tema es ¿de dónde salieron? Porque por ahorro, pero su haber mensual era más de 14.000. por los montos que ganaba de 14.300, porque de su propia declaración jurada entre Contraloría no tuvo otros ingresos, no alcanzaría, señor Gutiérrez. No nos estamos entendiendo. Una cosa es el ahorro, Rosana, y otra cosa son los flujos. Claro. O sea, con 50.000 soles usted en su cuenta de ahorro puede tener un movimiento de 500.000 en el año. Y usted me va a decir, pero ¿por qué ese movimiento de 500.000? 10 veces la rotación de sus 50.000 pero es que eso son 500.000. No es lo que ha ocurrido. Y esa es la real actividad que tiene cualquier empresa en el Perú y cualquier persona en el Perú, en cualquier parte del mundo. No se está hablando, ojo, y repito, del ahorro. Cuando claro, si la noticia fuera, pero lo que pasa es que cuando la noticia lo fuera, que usted me está diciendo es que el mismo fondo está rotando por distintos lados, ¿no es cierto? Claro. Los mismos 50.000, pero no es el caso, pues, o sea, por lo que se ve y por las fechas y por los ingresos, y van sumando y finalmente llegan hasta los 900.000 en un momento dado que hace este ingreso. Entonces, la pregunta es válida, ¿no? Pero en todo caso, la mayor preocupación sobre eso, además, es que no hay ningún proceso abierto, porque los casos de lavado de activos también en algunos casos fueron archivados, y lo que se presume y lo que se teme es que los vínculos que existían entre algunos fiscales y jueces con el gobierno regional podrían haber derivado en eso. O sea, si tú en gobierno regional, quien ha sido tu asesor, es luego tu juez, como es en el caso del señor Eber Bello, pues hay un tema de conflictos de intereses que ni siquiera se hacen públicos. Entonces, por eso fue sentenciado. Por eso fue sentenciado en primera instancia y en segunda instancia. O sea, bueno, probablemente tocó un juez que nunca fue asesor. También cabe la posibilidad. A ver, Rosana, vamos por un tema muy objetivo. Hay un juez natural, un fiscal natural. Nadie te lo impone un fiscal, nadie te pone un juez. O sea, el juez natural es el que ejercita la función jurisdiccional porque ha sido designado para un puesto. Y piña, pues, del que cae en su jurisdicción o en su judicatura, va a tener que ser juzgado. Y esa es la independencia del Poder Judicial que tiene que tener como garantía para todos los jueces y fiscales. Y creo que eso es el tema del meollo. El asunto es el siguiente. Han querido politizar la campaña de segunda vuelta de mala manera, Rosana. Y yo sí le puedo afirmar, de muy mala manera, porque
todos se trasladaron a Junín, porque sí le dio resultado a la fuerza opositora esta campaña de desprestigio al gobierno regional de Perú Libre, y por tanto, si es así en Junín, entonces a nivel nacional, cuando gane, será así. Así han sido todo la estrategia de campaña de manera grosera para empezar a darle de alma. Y cuando se trasladaron allá los mecanismos de investigación, Rosana, solamente para terminar 30 segundos, para cuando se fueron a Huancayo, todos los investigadores a ver qué procesos habían, se dieron cuenta que querían hacerlo lo más fácil, que es lavado de activos, porque como dice, ahí entra todo en lavado de activos, la pequeña insinuación, un periodicazo le abre un proceso. Así es la regla en el lavado de activos. Entonces se dieron con la sorpresa que el lavado de activos ya se había iniciado, enriquecimiento ya lo habían enjuiciado y todas estaban archivadas. Entonces, ¿qué hacemos? Inventaremos algo, un proceso del 2019, cuando él ya no estaba como gobernador, donde los funcionarios nombrados, que son la mayoría de los procesados, tenían un tema de escuchas y seguimientos, y sobre eso empalmaron una cuestión de financiamiento. Y eso no resiste a mayor análisis. Caso de los investigadores periodísticos, que es cierto que a buena hora están sacando a la luz varios hechos, y hay que aclararlos, pero aquí ha sido una investigación que ha durado muchísimo tiempo, hasta año y medio, de las escuchas telefónicas. Nadie las ha inventado, nadie ha creado las voces de todos esos funcionarios de alto nivel, hombres de confianza de Vladimir Cerrón, como este señor Pinturita, Arturo Cárdenas, que era el brazo derecho, hablando de todas estas cosas mafiosas. Eso nadie lo ha inventado, no es un periodicazo, es una investigación. Y es eso solo que se pide responder, y además ellos mismos dicen esos fondos van para la campaña. Se está necesitando plata. Entonces, ¿por qué usted asume que esto es una especie de una invención o una burbuja que le ha sacado a la oposición cuando nadie los hizo decir todo lo que dijeron en esos audios? Mire, toda esta investigación, como usted relata, es del 2019, se inicia el 2019. Entonces, cuando van a Junín a ver qué hay para empezar a agarrarle a Cerrón... Entonces, Diviac suelta después. Entonces... Diviac más bien que se demoró, porque el fiscal Tello se demoró para eso. Entonces, lo que se hace es instrumentalizar todo lo que está ahí y vincularlo al señor Cerrón. Y entonces levantaron el secreto de comunicaciones del Cerrón sin su conocimiento, y está bien, porque el que nada tiene, nada teme. Entonces, lo que ocurre es que el señor Cerrón empieza, digamos, a tener las interceptaciones de sus teléfonos, de sus dos teléfonos, ahí están sus números, y después de más de 10.000 escuchas dicen que no hay nada relevante con relación a la investigación ni con cualquier otra cosa que puede ser ilícito. Está en el expediente, está en la carpeta. Entonces no hay forma de cómo decirle que el Pinturita, el tal cual, se ha comunicado con el señor Cerrón para esto, para lo otro. No existe eso. Entonces, cuando se trata, digamos, de imputarse al partido político un tema de criminalidad, se comete un error. Y yo considero, por otro lado, un error totalmente democrático. ¿Por qué tendría que el partido estar fuera? Si están hablando todo el tiempo, y quienes están participando, Arturo Cárdenas, el señor Bendezú, la señora Marina Vázquez, son incluso, ella es fundadora del partido de Perú Libre. Entonces, es el partido y son fondos que van al partido. La fiscal lo ha establecido así, que obviamente va a tener que probarlo, pero nuevamente... del objetivo, Rosana. El objetivo es la campaña política y encima la primera y la segunda vuelta. A ver, vamos al fondo. Entre otros, claro. A ver, Rosana, hay que convenir en hechos reales, en hechos ciertos. Mire usted, ¿dónde encontraron dinero? ¿En la casa de quién? ¿O de quiénes? ¿Y qué vinculación esa gente tiene con Perú Libre? No tiene ninguna vinculación, porque resulta que el tema que está central, que supuestamente el dinero ya que han encontrado, se encontró en la casa de un tal Munguía, que es un personal nombrado de hace muchos años en la Dirección Regional de Transporte de Junín. Claro, de Transporte de Junín. Entonces, se encuentra ahí un dinero, él sabrá explicar o no de dónde es, para qué es, y de igual manera a una clínica privada. Ninguno de ellos tiene relación telefónica, ninguno de ellos tiene vinculación con el partido. Entonces, ya para no hablar del compromiso político que cada una de las personas de los 36 investigados deben tener con algún partido, ¿no? Eso ya no necesita mayor análisis, porque ahora, lo que nosotros queremos es que no se politice esto, ¿no? ¿Está dispuesto a que se levante el secreto bancario? Pero lógico, pero aun cuando no se está dispuesto, Rosana, creo que es lo más... Lo está pidiendo, es cierto, el fiscal. Creo que es lo más sensato en una investigación, abrir todo, o sea que, como dice, transparentar lo máximo que se pueda, de tal manera que cuando uno salga a la comunicación, cuando uno, digamos, pretende
digamos, tener un carácter de pureza o de limpieza o de transparencia en la gestión gubernamental, lo básico es eso. Y que se allanen los caminos para que se puedan llegar al fondo del asunto. Lo que sí, Rosana, que seamos sensatos, porque acá más parece un tema, digamos, de una franca y abierta contraposición, no de ideas, ni de conceptos, ni de regímenes democráticos que queremos abrazar, sino en lo que no me gusta, pues, que el señor Cerrón esté en política y por lo tanto hay que desaparecerlo, y eso tampoco es correcto. No, eso no es, pero no es el caso. Yo creo que es alguien que va a tener una cuota de poder en la presidencia de la República, porque es un aliado importante, y tenemos que saber qué tan limpio, qué tan honesto es él y también su gestión, porque la gestión te define, ¿no es cierto? Hay que ser auspicioso, Rosana, con el gobierno del presidente Castillo, y hay que darle todo el respaldo democrático para que lo que pudiera hacer o lo que quisiera hacer siempre sea en beneficio de las grandes mayorías. Eso es nuestra mayor invocación y buscamos la unidad de todos los peruanos en torno a esas tareas que son difíciles, pero que sí son posibles de lograr en democracia. Bien. Por eso nos reafirmamos como tal. Muchísimas gracias, señor José Gutiérrez, y ojalá en algún momento su cliente también pueda venir aquí a nuestro set y conversar. Seguro que sí, es demócrata. ¿No? Lo hará. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, acompáñanos por favor.